SER Podcast. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contigo teníamos previsto hablaros de la vivienda, pero claro, después de esta historia, no sé si empezar con la vivienda o no sé. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, la vivienda es que a cada día que pasa se publica una estadística nueva, un informe nuevo. Hoy, por ejemplo, El Economista publica un artículo, esta vez sobre el alquiler, por provincias y por ciudades, provincias y ciudades, cuánto cuesta alquilar una vivienda media, una vivienda tipo. Por ejemplo, en Málaga, en la provincia, la media, estamos hablando de el 53% de la renta hay que dedicarla al alquiler. Y en Barcelona el 45-46%. ¿Y en Baleares? Hoy que tenemos a Matías ahí. Pues el 48, creo. El 60%. ¿El 60%? El 60%. Wow. Sí. No, pero eso esto, significa... Matías, ¿es en Baleares o en Palma? No, esa es la media de Baleares. O sea, estamos hablando de que 3 de cada 5 euros se te van en vivienda, cuando lo normal sería de 1 a 2. De 1 a 2. Es que para mí lo estremecedor de la historia de Huelva que habéis contado, que ha contado también Ana, es que tienen trabajo. Sí, claro. Es decir, en el Mundial de Qatar nos escandalizábamos de los trabajadores que vivían en contenedores porque no eran cataríes. Y entonces, yo es la pregunta que siempre le quiero plantear a Santiago, es decir, si esta gente tiene trabajo y está en el asentamiento chabolista, en Ibiza, en Mallorca, en Huelva, ¿qué está fallando en la economía? No, pero es que, Matías, te contestaré con un porcentaje. En España, el 14,5% de las personas que trabajan con contrato legal dadas de alta en la Seguridad Social son pobres. Pero por una razón muy simple, porque se define pobre a toda persona que tiene una renta por debajo del 60% de la renta mediana, que son unos 11.000 euros. Entonces, claro, si una persona trabaja un número de horas o un número de días, que para el caso es lo mismo, que no le da para llegar a estos 11.000 euros, aunque sea legal, su trabajo y esté dado de alta a la Seguridad Social, es pobre. Y quería también, que no nos fijamos nunca, yo creo, en el polo opuesto. Es decir, hoy en día, una persona que tiene una vivienda en España, sobre todo en estas comunidades que tú has dicho, Madrid, Cataluña, Málaga, Baleares, son millonarias. Es decir, si tienes un piso, ya no digamos si tienes 2 pisos, pues te conviertes en un auténtico potentado. Sí, pero eso es un poco ficticio, Matías. Y esto a partir de un momento, no recuerdo el año, creo que fue a partir de los años 80, no estoy seguro, pero creo que fue a partir de los años 80 que se decidió que la vivienda en propiedad pasaba a ser patrimonio de la persona. Entonces, esto es una falacia, porque si resulta que yo tengo una vivienda que por los avatares de la vida ahora tiene un valor de 1 millón de euros, resulta que yo soy rico por 1 millón de euros, aparte de las cuentas corrientes que tenga, etcétera, etcétera. Pero claro, esa es mi única vivienda, mi vivienda residencial. Si yo la vendo, es verdad que obtengo 1 millón de euros. ¿Y dónde vas? Tendría que comprarme otra vivienda. Claro. Entonces, claro, yo creo que esto es hacernos trampas al solitario para inflar la riqueza real de las españolas y de los españoles. O sea, yo entendería que una vivienda, las viviendas al margen de la vivienda habitual y oficial que tenga una persona, que sean patrimonio, por descontado. Es que lo que las tenga alquiladas o vacías, me da igual, porque tienen un valor de mercado. Pero la vivienda oficial y única, yo creo que esto no tendría que ser considerado patrimonio ni riqueza. Lo que has dicho, Santiago, es que es clave, porque en este mercado distorsionado es tal la perversidad que al final nos acaba convirtiendo a todos, aún sin quererlo, en especuladores. Porque Exacto. Si uno se ha comprado una vivienda, por lo que sea, 200.000, y en los 10 o 15 años que vive, esa vivienda vale ahora 500.000, no es que el vendedor quiera ganar esos 300.000, es que esos 300.000 los necesita si se quiere comprar una vivienda un poquito mejor, o si se ha trasladado de ciudad y se quiere ir a una vivienda del mismo nivel, ¿no? Por eso pero
sin embargo, todos contribuimos a seguir hinchando ese mercado que hay otros que están hinchando de una manera artificial. Bueno, hay un dato para confirmar esto que dice Isaías. En España se vendieron el año pasado 700.000 viviendas, que es la cifra más alta desde 2008. O sea, cada año creció un 11%, creo, con respecto al año anterior. Cada año el mercado inmobiliario se agita y se mueve más. Lo que pasa es que ahí participa una parte de la población y otra parte está porque excluida. hay una de cada 3 además se han pagado tocateja y luego Ahí Santiago voy, también ahí las voy. hipotecas, pero las hipotecas voy. también están cada vez con intereses más bajos y aumentando el plazo por el que se conceden. O sea, todo favorece. Es que si os fijáis volvemos siempre a lo mismo, es decir, hay un número determinado de viviendas que crece muy poco. Evidentemente hay personas que fallecen y estas viviendas se supone, o no, pero podemos suponer que entran en el mercado. Pero bueno, se construye muy poca vivienda, porque luego si queréis otro día hablamos de esto. O sea, construir vivienda en España, mucha vivienda que se construye no es rentable, construirla. Pero bueno, este es otro tema. Y por herencias. Pero la oferta crece muy poco. Entonces, si la demanda crece mucho, entonces tenemos un problema de oferta. Sí, pero el problema que tenemos es de desigualdad, porque entre la persona que tiene una casa, sea este millón ficticio o no ficticio, para soñar o el cuento de la lechera, o lo vaya a hacer efectivo vendiendo a un sueco o a un alemán, esta persona, frente al que no tiene una casa, ese abismo está creciendo. Y hay una cosa, lo que ha planteado muy inteligentemente Isaías, mi casa. Cuando Vancouver, el estado canadiense de Vancouver, prohibió la venta a extranjeros o limitó la venta a extranjeros, cuando el gobernador de Vancouver, sus hijos adolescentes le dijeron, bueno, y nosotros cuando nos toca, papá, cuando nos podemos emancipar. Claro. Y hasta ese momento, que no lo sufrió en sus carnes, no vio que había que tomar alguna decisión, cosa que no ha pasado en España, digamos. Ahora estamos en otra ficción, es decir, ahora el objetivo es frenar el precio de la vivienda, pero es que la vivienda ya está inalcanzable para el 90% de la población. Es que no se trata de esto, es decir, antes se devaluaba la moneda. Yo no sé si se podría devaluar el precio de las viviendas, porque si devaluamos todos los precios de la vivienda, el que tiene solamente una vivienda para vivir y a lo mejor otra para alquilar, no va a perder nada. En todo caso, perderá el fondo buitre que ha comprado miles de viviendas para especular. A lo mejor ese sí se queda pillado, pero no sé, o sea, es que veo que estamos ante un mercado espantoso, sobre todo para una generación en estos momentos, y sin embargo todo el objetivo es vamos a frenar la ola. No hay que frenar la ola, es que hay que bajar el nivel del mar. Isaías, la vivienda, el precio de la vivienda no se puede devaluar, se podría deflactar. ¿Cómo? Aumentando la oferta. Es decir, si mañana mágicamente aparecieran esas famosas 700.000 viviendas que dice el Banco de España que harían falta ya, automáticamente los precios bajarían. Bueno, pero ¿por qué no pasó entonces cuando surgieron estas 700.000 viviendas en los años 2005-2006, que te acuerdas que España construía más viviendas que Alemania, Francia, Italia juntas? Y sin embargo, pues aquí estamos. Se hundió, hubo la gran crisis inmobiliaria y aquí estamos de vuelta. Bueno, porque muchas de esas viviendas, Matías, o están a medio hacer, o destrozadas, o están intervenidas, o están fuera de las zonas de demanda, etcétera, etcétera. Mira, creo que fue ayer, se presentó en Cataluña un plan que yo no sé cómo funcionará, pero crear zonas, o sea, se han definido una serie de zonas en las que se pueden llegar a construir hasta 200.000 viviendas. Otra cosa es que haya dinero para construirlas, o que alguien esté interesado en construirlas, pero se han definido esas zonas. Bueno, esto está bien, pero en esas zonas va a haber demanda de vivienda, porque esa es otra. Es decir, a mí me pueden decir, por ejemplo, cuando se hizo el AVE Madrid-Barcelona, en Barcelona se dijo, por activa y por pasiva, la nueva Barcelona estará en Lleida, porque con el AVE en una hora estás en Lleida o en menos, y resulta que se va a ir un montón de gente a vivir a Lleida. No ha pasado, porque la gente quiere vivir en la cercanía de Barcelona, no en Lleida. Bueno, y si pasa, sube el precio en Lleida.
Y estamos en otra al cabo de un año. Claro, Esto ya está pasando con los mallorquines o catalanes que emigran, por ejemplo, al Pirineo y que ya en el Pirineo están enfadados. Pero hay una cosa en esto que decís, que decía ahora Santiago, muy interesante. El pasado domingo, elecciones aragonesas, Zaragoza, el cinturón de Zaragoza, es decir, todos los que han sido expulsados del centro de Zaragoza por los precios, votan masivamente a Vox. Está el recuento, ¿eh? O sea, estos son datos matemáticos. Bueno, ¿por qué? Pues porque esto genera una insatisfacción. Es decir, luego cuando nos preguntamos por qué la ultraderecha, por qué los radicales votan, pues quizá la falta de racionalidad del mercado de la vivienda puede tener algo que ver. Y luego la necesidad, o el deseo, pero sobre todo la necesidad de vivir en grandes ciudades. Es decir, claro que pueden hacerse, como en Cataluña, dice Santiago, una definición de zonas en las que se pueda construir vivienda. Pero ¿quién querrá ir a vivir ahí? Lo cual me conecta con lo que vamos a contar a continuación, que es una mezcla de tema de vivienda y tema de despoblación, pero no en España, sino en Italia, donde se están vendiendo casas a €1. €1. ¿Tú sabías esto, Santiago? Casas a €1. A €1. Sí. Marina García, buenas tardes. Buenas tardes, buonasera. A ver, este proyecto lo promueven bastantes municipios y permite adquirir inmuebles, en fin, en desuso, eso sí, al precio simbólico de €1, pero con una condición, que el comprador se comprometa a rehabilitarlo en un plazo determinado, no que lo tenga ahí para cuando le apetezca, ¿no? Así es, sí, son casas abandonadas desde hace mucho tiempo y de las que los dueños pues no quieren o no pueden ocuparse, y por eso desde hace unos 15 años algunos municipios italianos en diferentes zonas a lo largo y ancho del país venden estas viviendas por el precio simbólico de €1 para frenar, como decías, la despoblación y fomentar también la rehabilitación de viviendas, obligando a los nuevos propietarios a renovarse. El precio, como decías, es solo simbólico. En el pasado, de hecho, algunos inmuebles también se han cedido gratuitamente o vendido por cantidades muy bajas. ¿Y quién las compra, Marina? Pues hay un poco de todo, principalmente personas que buscan un lugar de apoyo para vacaciones o un lugar donde encontrar una oportunidad laboral o social, en este caso muchos extranjeros que buscan una oportunidad en Italia, inmigrantes económicos, pero también personas que vienen a teletrabajar a Italia con contratos en otros países y que deciden hacerlo a distancia en un lugar que les ofrece una vida, digamos, más lenta y más fácil. En algunos casos, por ejemplo, como en Sicilia, en la provincia de Caltanissetta, en Musomeli, es un pueblo que había perdido en los últimos 20 años el 14% de sus residentes, se han vendido estos años hasta 350 casas a ese precio y a 18 nacionalidades, personas de 18 nacionalidades diversas. Así que, bueno, va funcionando, aunque luego en la realidad, como decías, tiene unas condiciones muy claras. Tienes que ocuparte del proyecto de renovación, tienes que pagarlo, también los gastos del notario, el registro de la propiedad, y a menudo se requiere también una fianza inicial. Marina, pero aquí en España también ha habido iniciativas parecidas en algunas zonas de la España vaciada, y ahí exigían que se convirtiera en primera residencia, ¿no? Hasta el momento, no sé si has comentado, en Italia también exigen no solo reformar, sino que sea tu primera residencia, o ahí sí puede entrar gente que lo vaya a tener como segunda residencia. Hay un poco de todo, porque no existe una ley nacional que regule esta compraventa de casas a €1 y cada ayuntamiento va decidiendo un poco las condiciones. Además, recordemos que los municipios no adquieren directamente los inmuebles, sino que actúan como intermediarios entre el propietario y las personas que quieren adquirirlos, así que digamos que su rol es un poco anunciarlo y establecer unas reglas generales que van cambiando porque, como os digo, por todo el país han salido estas iniciativas, algunas más fáciles y otras un poco menos. Ahora mismo hay una película en Netflix que se llama La Dolce Villa, que la vi, no sé si este fin de semana o el anterior. Es una película malísima, pero cuenta esto. Yo pensaba que era una ficción y resulta que no, que está basado en una historia real. Pues vamos, es de estas películas que en la primera escena ya sabes con quién va a acabar la protagonista, con quién va a acabar el padre de la protagonista, y al final sabes que esa villa va a acabar maravillosa y le va a salir por más de €1, desde luego. Yo iba a decir, compro hasta que he escuchado lo de gastos de rehabilitación. Claro. Marina, ¿eso a cuánto asciende? Bueno, dependerá de cada caso. Bueno, algunas casas están en muy mal estado, o sea que la inversión luego es bastante importante, sobre todo en esas zonas aisladas del país a las que es difícil acceder y que, bueno, la rehabilitación no es muy fácil. Bueno, por ideas que no sea. Marina García, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Santiago, adiós. Seguimos la próxima semana haciendo números. Muy bien, buenas tardes, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.